¿Qué son activos, pasivos y patrimonio? El objetivo del presente video tutorial es descifrar el verdadero significado de cada uno de estos elementos. Elementos que con mucha frecuencia seguramente ya usted oyó hablar de cada uno de ellos, ya sea en los diferentes medios de comunicación, ya sea en el sector empresarial, ya sea que tenga que ver con los negocios, o tal vez hasta lo pudo haber leído en una revista Deporte Financiero, ¿no? Lo cierto es que son elementos o terminologías que se relacionan directamente con la contabilidad, ¿no? Pero realmente sabremos cuál es el verdadero significado de cada uno de estos. Pues yo, para prueba, hice algunas preguntas a algunos estudiantes y a algunos empresarios. La respuesta fue sorprendente, puesto que la mayoría llega a confundir los activos justamente con el patrimonio, ¿no? Tú les preguntas cuáles son los activos de tu negocio o cuáles son los activos de tu empresa, y lo que terminan tal vez confundiendo justamente es que estos son mis activos y por lo tanto son mis patrimonios, y ellos no consideran la existencia tal vez de un pasivo, ¿no? Y bueno, la idea justamente es descifrar cada uno de estos y para poder aplicarlos, para poder tener pleno conocimiento de cada uno de ellos, ¿no? Ahora, se inicia esta clase de contabilidad con la definición de estos elementos, puesto que se consideran básicos para poder adentrarnos a una clase de contabilidad. Una clase de contabilidad justamente debe de iniciar por el ABC, y el ABC son la definición de activos, pasivos y patrimonio. Bien, el enfoque que yo le voy a dar a esta clase, como a las demás clases, va a ser a través de la elaboración de casos prácticos o ejemplificación. ¿Ya? Consecuentemente, esto les ayudará a ustedes a poder deducir, a poder conceptualizar de la mejor manera que ustedes crean por conveniente, ¿no? Ustedes van a poder sacar sus propias conclusiones y seguramente van a poder hacerse un concepto, una idea de cada uno de estos elementos. Bien, algo que también quería aclarar es que estos conceptos rigen y se aplican a nivel mundial. Vale decir, lo que se va a aprender en esta clase justamente es la misma conceptualización o la misma ejemplificación que se da digamos en Europa, ya sea en Norteamérica o en el Asia o en donde usted se imagine, ¿no? Tienen el mismo significado, puesto que todos a nivel mundial rige pues el uso de la partida doble, ¿no? Y más si vamos a utilizar lo que son las NIC, las normas internacionales de contabilidad, y las NIF, las normas internacionales de información financiera, pues vamos a hablar de una mayor uniformización en cuanto a la aplicación de la contabilidad. Bien, seguramente si yo pregunto a un estudiante de contabilidad qué son activos, pasivos y patrimonio, tal vez podrían responder de la siguiente manera. Los activos, pasivos y patrimonio, Sir Luis, vienen a ser componentes de la partida doble, la muy famosa partida doble, ¿no? Que consiste en que el total de los activos igualan al total de los pasivos más el patrimonio, ¿no? Seguramente otra respuesta sería los activos, pasivos y patrimonio son componentes del balance general. Y en definitiva, ambas respuestas son correctas, ¿no? Son válidas, puesto que obedecen pues a cada uno de estos conceptos, ¿no? Y vamos justamente a partir por elaborar un balance general que va a involucrar a cada uno de estos elementos. De acuerdo. Otra pregunta que llama seguidamente seguramente es la siguiente. Cuando yo elaboro un balance general, siempre va a tener que ser de una empresa o necesariamente o puede ser también de una organización, o puedo elaborar también el balance general o de un negocio, o cómo es, o solamente tiene que ver con la empresa. Bueno, esta es otra pregunta que yo realicé
y casi la mayoría de las personas tuvieron una respuesta pues que tenía que ver justamente con el tema empresarial. Pues bien, aclaremos este punto, puesto que el balance o los activos, pasivos y patrimonio pueden justamente ser elaborados no solamente de una empresa, sino también de un negocio. Diferenciemos bien esto, puesto que yo puedo ser una persona natural y puedo tener un negocio sin necesariamente haber constituido una empresa, ¿de acuerdo? Y si ustedes por ahí trabajan en alguna organización que no sea un negocio, que no sea una empresa, pues seguramente también van a poder identificar cada uno de estos elementos, ¿ya? Y como lo voy a hacer a continuación, es justamente el tomar los datos de los activos, pasivos y patrimonios, pero en este caso de mi persona, ¿bien? Entonces iniciemos con la clase y veamos qué es lo primero que debe contener un balance general. El balance general es el título que debe llevar, nombre del cual, ya sea de la empresa, de la persona, de la organización o del negocio que ustedes vayan a elaborar, justamente recabar información sobre sus activos, pasivos y patrimonio, ¿no? Importante la fecha, porque esta fecha es justamente a la fecha a la cual pues usted elaboró o tomó referencia de sus activos, pasivos y patrimonio. Hay que considerar que estos activos, pasivos y patrimonio corresponden a esta fecha, puesto que si seguramente nosotros vamos al día siguiente, esta estructura que se vaya a mostrar a continuación ya no va a ser la misma. Es por eso que la fecha es importante. Esta información corresponde al 31 de diciembre del año 1, ¿no? Si yo voy seguramente el 1 de enero o al 2 de enero, esta estructura habrá cambiado en cada una de la composición de sus elementos, ¿no? Entonces partamos por ahí. Bien, en todo caso pues adentrémonos por la parte de los activos, ¿no? ¿Qué son los activos? ¿Qué son los activos? Bueno, conceptualmente en los diferentes libros, en las diferentes bibliografías, consideran a los activos como los bienes y derechos pues que poseen ya sea toda organización, toda empresa, todo negocio o hasta toda persona, ¿no? Entonces, en este caso, como estamos viendo la estructura de un balance general de César Luis, entonces vamos a tratar todos los bienes y derechos que posee pues César Luis, ¿no? A esta determinada fecha. El primer elemento que posee César Luis es justamente el efectivo, ¿no? El efectivo. Es el dinero que yo poseo en la billetera, es el dinero que yo lo puedo invertir, lo puedo gastar rápidamente, ¿no? En acá, al momento de elaborar la parte de los activos, ustedes tienen que tomar en consideración el siguiente criterio, el criterio de liquidez. Vale decir, voy a considerar en el siguiente orden: primero, lo más líquido, segundo, lo menos líquido, y así hasta llegar pues a un elemento que sea seguramente menos líquido posible, ¿no? Como segundo elemento, para poder comprender mejor, voy a considerar el dinero que poseo en bancos, ¿no? Ya sea en cuentas corrientes o sea en cuentas de ahorro, etcétera, ¿no? Entonces se dan cuenta que primero va lo más líquido, que es el efectivo, que yo lo puedo disponer inmediatamente, lo tengo ahí en el bolsillo, y seguidamente el ahorro, ¿no? Esto ya no es tan líquido como el efectivo mismo, puesto que todavía voy a tener que ir seguramente a la institución financiera a poder a disponer de ello, ¿no? Entonces vamos con lo menos líquido. El siguiente elemento que son cuentas por cobrar, ¿no? Por ahí realicé algún préstamo, ¿no? Algún familiar, entonces eso es un derecho de cobro, ¿no? Entonces, si en acá activos define como bienes y derechos, pues las cuentas por cobrar constituyen pues los derechos, ¿no? En este caso es un derecho de cobro, ¿no? ¿Qué otro elemento más vamos a encontrar dentro de mis activos? Vamos a encontrar pues justamente un cuarto elemento que ya es mucho menos líquido.
Entonces por acá tenemos el terreno que cuesta 35.000 soles, y si seguimos indagando qué activos más posee César Luis, vamos a encontrar también un vehículo que valoriza 40.000 nuevos soles, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más posee? Evidentemente, pues por ser persona natural, seguramente César Luis también se estuvo equipando pues de artefactos y también de muebles, ¿no? Entonces, por principio de moneda común denominador, lo que estoy haciendo es justamente darle un valor a cada uno de estos bienes, a cada uno de estos derechos, ¿no? Le estoy asignando un valor, y en este caso, por principio de moneda común denominador, los voy a poner en soles. Todos los voy a evaluar en soles, ¿de acuerdo? Por acá voy a realizar la totalización, que asciende a 128.900, ¿no? Entonces, eso es el total de los activos que posee César Luis a esta fecha. Entonces, por ahí me atrevería a hacer la siguiente comparación. Si hubiese una persona interesada justamente en los bienes que yo poseo, sería lo siguiente, ¿no? Oye, César Luis tiene una casa totalmente equipada de artefactos, de muebles, tiene también un vehículo, tiene hasta cuentas por cobrar, tiene ahorros, tiene un efectivo. Pues qué bien le va a este tipo, ¿no? Entonces es algo, por así decir, algo interesante, porque tiene unos activos de 128.900. Pues aparentemente podría ser esa una forma de analizar, ¿no? Pero justamente esto recién es la primera parte de nuestro balance general, y no se puede juzgar a primera impresión, ¿de acuerdo? No se puede juzgar a primera impresión. Seguramente si nosotros vamos a un negocio, vamos a una empresa, nos vamos a dejar llevar o guiar por las apariencias, ¿no? Pero realmente pues no nos debemos de dejar sorprender, puesto que hay la otra cara de la moneda, ¿no? Que son prácticamente el lado de los pasivos y el lado del patrimonio. Pues bien, analicemos cuál es el verdadero significado en todo caso de cada uno de estos. Si vamos a hablar de pasivos, ¿de qué estamos hablando? Justamente acá ya le puse dentro de un paréntesis el significado de lo que son los pasivos, ¿no? Y vale decir, son obligaciones, ¿no? Entonces, por este lado, seguramente tendrán que ir todas las obligaciones que posee César Luis a esta determinada fecha, y veamos pues cuáles son esas obligaciones. Las obligaciones pueden ser pues deudas o obligaciones por otros conceptos, ¿no? En este caso vamos descubriendo cada uno de ellos. En el primer caso es una deuda por impuestos, ¿no? Sí, pues efectivamente tengo una deuda con la SUNAT por 1.200, bueno, a esta fecha, ¿no? ¿Qué más, qué obligación más tiene César Luis? Tiene pues deudas del terreno con el Interbank, ¿no? Oiga, pero terreno por acá lo tuve que haber visto. Aquí está, dentro de los activos de César Luis encontramos un terreno, y por acá dentro de las obligaciones también encontramos una deuda por terreno, y que lo que me lleva a descifrar inmediatamente que este terreno pues no es al 100% de César Luis, sino se tuvo que financiar 15.000, y seguramente César Luis tuvo que poner 20.000 para que así se pueda adquirir el terreno que costó 35.000. Pues efectivamente, ¿no? Entonces en el lado del pasivo estoy viendo que hay obligaciones por uno de los activos, ¿no? Entonces si yo sigo descubriendo cada uno de los pasivos, por ahí me doy también con la sorpresa pues que ese vehículo que César Luis maneja no es exactamente de él, sino tiene una deuda por 20.000 nuevos soles, que es prácticamente el 50% del valor del vehículo que posee dentro de sus activos, ¿no? Entonces por ahí nos vamos desengañando, por ahí vamos descubriendo que el total de los activos no necesariamente son 100% de él, sino porcentualmente corresponde pues a obligaciones, a deudas. Por ahí otra obligación que tiene César Luis es justamente con familiares, ¿no? Los 5.000 soles que César Luis tiene de deuda con familiares fue seguramente para equipar su casa con artefactos, con muebles, qué sé yo, ¿no? Entonces por acá vamos a ir totalizando sus activos, ascienden a 41.200, ¿no? Vean, el total de los activos
que asciende a 128.900, pues no son necesariamente al 100% de Cesar Luis, sino tiene un 41.200 que no le pertenecen exactamente a Cesar Luis, sino que fueron financiados más bien por deudas, ¿no? Con terceros. Muy bien, entonces, ¿cuál es la parte que sí le pertenece a Cesar Luis? Pues vayamos con el patrimonio. Evidentemente, acá vamos a considerar todo lo que sí efectivamente le pertenece pues a Cesar Luis, o el capital que Cesar Luis tuvo que haber invertido para comprar toda esta parte de los activos, ¿no? Entonces, hay dos maneras de determinar esto, ¿no? Por una simple diferencia, ¿no? ¿Cómo calculo el total de mi patrimonio? Simplemente agarro el total de mis activos y lo resto menos el total de mis pasivos, y esa es la diferencia, ¿no? El total patrimonio es la diferencia entre el total de los activos menos el total de los pasivos, ¿no? Y por ser un balance general, de todas maneras, hay que sumar ambos lados del pasivo. El pasivo más el patrimonio me va a dar un total de 128.900, ¿no? Pues por simple diferencia, ¿no? Esta cuadratura, pues, es que la conocemos como partida doble, ¿no? El total de los activos, acá tengo 128.900, es igual al total del pasivo más el patrimonio. Aquí está, el total de los pasivos más el patrimonio, ¿no? Lo mismo va a ocurrir cuando nosotros levantemos la información de una empresa o de un negocio, ¿no? Un negocio definitivamente trabaja con efectivo, trabaja con dinero en bancos, trabaja con cuentas por cobrar, ¿no? Sus clientes. Lo que tendría que diferenciarse en acá es que el negocio va a tener también mercaderías. El negocio puede tener un vehículo también para poder transportar su mercadería. Seguramente el negocio también puede tener muebles para poder operar, ¿no? Tales como mostradores, qué sé yo, una serie de muebles, ¿no? Y el negocio también puede tener deudas, sí, efectivamente, ¿no? Se puede haber financiado para comprar algún activo fijo, algún mueble, algún vehículo, algún terreno, o también para capital de trabajo, ¿no? Para su mercadería, para tener efectivo, etcétera, ¿no? Entonces, pónganse que ese negocio también puede tener ese tipo de obligaciones, ¿no? Y por diferencia podemos también calcularle cuánto realmente es el capital aportado por el dueño del negocio, ¿no? Y si esto vamos a convertirlo, o vamos a tomar en consideración que fuese una empresa, pues por acá estarían todos los socios de la empresa, ¿no? Todos los que han aportado el capital para que este negocio funcione, ¿no? Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí está el capital propio, el capital de los socios, y por acá podría estar el capital de terceros, ¿no? Entre ambos financian prácticamente este proyecto o este negocio que es, o esta empresa que está constituida pues de esta manera si hablamos de sus activos, ¿no? Pues bien, ya para cerrar la última parte con respecto a los activos, pasivos y patrimonio, es que cuando ustedes hagan este tipo de trabajo, cuando ustedes elaboren un balance general, tengan bien en cuenta que se hace con la finalidad de poder hacer un análisis, ¿de acuerdo? Cuando ustedes ya tengan un balance elaborado, no lo pueden dejar ahí, no es que ya terminaron el trabajo, sino por el contrario, es que ustedes empiecen a analizar cada uno de estos componentes. Cada uno de estos componentes pues son sujetos de análisis, son sujetos de evaluación. Por ejemplo, lo primero que podríamos deducir en este caso, que se le ha elaborado a Cesar Luis, el balance, podríamos decir, ¿no? Esta composición, lo primero que salta es justamente que Cesar Luis puso un 87.700 y se financió 41.200, ¿no? Esta situación de algún u otro modo resulta un tanto favorable, ¿no? Imagínense que esto sea al revés, que Cesar Luis haya puesto tan solo 41.200 y se haya financiado 87.700. Esa ya sería una situación nada favorable, sería un tanto crítica, ¿no? Puesto que prácticamente todos los activos que poseerían acá serían pues más ya no de él, sino de terceros, ¿no? Y esa sería una situación totalmente engañosa, ¿no? Entonces, mucho cuidado al momento de elaborar sus balances, ¿ya? Es siempre para analizar. En otros módulos, en otros cursos que voy a estar subiendo, vamos a tocar o vamos a hacer un análisis mucho más profundo, ¿no? También hay otro video tutorial más adelante en el cual se hace el balance general
justamente de un negocio y de una empresa, ¿no? Entonces con todo eso vamos a poder complementar mejor y vamos a poder tener una mejor idea, ¿no?, de lo que son activos, pasivos y patrimonios. La recomendación del caso es que ustedes, terminado este video tutorial, inmediatamente a modo de práctica identifiquen pues los activos, pasivos y patrimonios, ya sean de sus propias personas, porque no de sus papás, o de una empresa o de un negocio, tal vez trabajan en una organización, y pues hagan este trabajo, pues les va a ayudar bastante a definir muy bien cada uno de estos elementos. Seguidamente el video que continúa justamente nos va a ayudar a aclarar un poquito más sobre este punto de acá del patrimonio, ¿no? Porque este patrimonio es producto de algo, ¿no? José Luis tiene que sacar el dinero de algún lado, ¿no? Si esto no es un negocio, entonces de algún lugar tiene que salir estos ingresos, ¿no? Justamente ese es el video que continúa, y espero que les haya sido de utilidad este video sobre activos, pasivos y patrimonio, y con esto me despido hasta la siguiente oportunidad.